Al escribir, un periodista necesita primero saber qué pasa. Una pregunta que requiere tener bien agudizados los sentidos. Un periodista necesita comprender esa realidad que observa para luego entregársela procesada, organizada a una audiencia que no tiene el privilegio de estar en el lugar de los hechos, de entrevistar a los protagonistas de esos hechos y de indagar las consecuencias o proyecciones de esos hechos. Si un periodista no entiende qué pasa, es posible que su texto resulte desorganizado, lleno de digresiones y, por supuesto, desestructurado. Soy el profesor Pretérito Perfecto. Esto es Bocato di Cardenale. Tengo aquí una noticia del diario El Universal de Cartagena y arranca con un titular al mejor estilo: léanme que soy el rey del lenguaje hiperbólico, de la exageración contundente, soy el rey del cibergancho. Comillas. Pánico en Bayunca, 2 puntos. Ventilador se cayó en plena clase y ya van 2 seguidos. ¿Imagina usted a todo el pueblo de Bayunca paralizado ante la presencia del dios Pan, divinidad griega que da origen a la palabra pánico, que según la tradición le encantaba asustar a la gente, como al parecer le encanta al titulador de esta noticia, quien, no conforme con la generalización del pánico en Bayunca, agrega al referirse al ventilador, comillas, y ya van 2 seguidos, en tono de cantaleta de matrona desesperada. Nos enteramos entonces que no es la primera vez. Uno como lector piensa, si esta segunda vez causó pánico, ¿qué sucedió la primera vez? Caramba, eso debió ser una estampida generalizada. El pavor, el miedo, la gindama irracional ante la caída por primera vez de un ventilador. ¿Y qué pasó luego de esa primera vez? ¿Será que todo el pueblo se puso a esperar la segunda caída? El segundo pánico. Me pregunto qué hizo el periodismo local ante esa primera anomalía que cayó de los cielos en forma de ventilador. ¿O será que ese ventilador fue el anuncio del claro deterioro, descuido, falta de mantenimiento, negligencia, omisión en que se encuentran las directivas del plantel educativo? Ya no se diga de la educación que reciben los muchachos, hombre. Yo mejor cojo mi abanico para echarme fresco, que me estoy como acalorando. Sigamos. Luego aparece el chapó, como dicen los franceses. Comillas. El hecho afortunadamente no dejó estudiantes heridos, pero sí motivó a los padres de familia a realizar un plantón frente a la sede principal para exigir mejoras a la infraestructura. ¡Ah, vaina! Vea usted, ahora ya no hay pánico, sino que hay es un plantón de unos padres que estaban desmotivados. Pero la caída de un ventilador los motivó. Carajo, ¿será que los padres estaban enfurecidos para exigir mejoras en la infraestructura? Se dio un plantón motivado por la caída del ventilador. ¡Qué mala palabra elegiste!, como diría el Joker. Atentos al primer párrafo de la nota. Comillas. Por segunda ocasión en 2 meses, un abanico encendido se desprendió del techo de un salón de clases de la institución educativa de Bayunca y cayó al suelo provocando pánico a los estudiantes. Cierro comillas. ¿Ventilador que se usa en el título o abanico que se usa en el lead de la noticia? Aquí hay un gran debate sobre las sinonimias, aunque en el lenguaje popular se usan de manera indistinta. El ventilador es mecánico y el abanico es de papel o de un material parecido. Por eso, al decir un abanico encendido, imaginé el fuego consumiendo el papel del abanico. ¿O era el ventilador que estaba girando a toda velocidad y se desprendió? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en la primera acepción del término dice que ventilador es un instrumento con aspas giratorias que remueve el aire. Luego escribe el periodista, comillas. La primera vez, en septiembre, ocurrió en la sede alterna Las Latas, donde se atiende a los niños de primaria, mientras que la reciente fue este martes 2 de octubre en la mañana en la sede principal de bachillerato. Cierro comillas. Sede alterna. ¿Alterna por qué? ¿Qué tipo de alternancia hay en esa sede? ¿Será que unos días es usada para otros asuntos diferentes a la educación
y en otros días llegan a estudiar los niños de primaria. ¿Qué es lo que se alterna en esa sede? Sede alterna, sobra. Queda claro que hay dos sedes, la de primaria y la de bachillerato. Punto. Aquí se prende la verborrea. Las vueltas que da el ventilador las da también el periodista. Sigo en el mismo párrafo, comillas. Por fortuna, las dos ocasiones terminaron sin heridos debido al distanciamiento social por la pandemia, que tiene reducida la presencialidad a menos de la mitad en cada aula. Cierro comillas. Tiene reducida la presencialidad a menos de la mitad. ¿La presencialidad de qué? De cualquier ente. Últimamente he estado pensando en esa abstracción, la presencialidad. Como si eso fuera algo concreto en sí y no una condición o situación de algo. Uno lee por allí, hay que volver a la presencialidad. Los beneficios de la presencialidad. Así avanza la presencialidad. Como diría Raymond Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de presencialidad? De la condición, facultad que tiene un ente para estar presente o ausente. Lo que se ha reducido es el número de estudiantes que asisten a las clases. Punto. Dígame usted. Así comienzan los bárbaros cambios en un idioma. Cuando un periodista no tiene claro lo que sucede, puede escribir frases como las que siguen, y cojo aquí mi lápiz rojo para resaltarlas. Comillas. Que un abanico se caiga no es usual, y menos en un colegio. Cierro comillas. ¿Qué pensaría Newton de esa frase? Que un ventilador se caiga no es usual. ¿Ah? Lo que no era usual era el mantenimiento que se le hacía, y por eso, del óxido, de la falta de mantenimiento, se cayó. Como se caen todas las cosas. Newton, por favor, explícanos este fenómeno. Continúo con el mismo párrafo. Comillas. Por eso, para evitar un tercer susto, los padres de familia, líderes comunales del corregimiento y estudiantes se manifestaron ayer para exigir soluciones a las directivas y a la Secretaría de Educación de Cartagena. ¡Ah, sí! Entonces los padres de familia, para evitar un tercer susto, fue que hicieron el plantón. Vea usted. ¿No será que lo que quieren los padres es que las condiciones de la escuela sean las mejores para beneficio de sus hijos e hijas? Carajo, y no ponerlos en riesgo con esos ventiladores que se caen al suelo. Por Dios. Pensando en ese ventilador y en el tercer susto, esta sería una buena idea para una película de Ari Aster, James Wan, Jordan Peele o el mismo Guillermo del Toro. Imagínense este título: El regreso del abanico motivador. El tercer susto. Mira, mujer, arráncame unas hojitas de toronjil antes de que entre en pánico. Porque ahora estoy leyendo y en el cuarto párrafo aparecen las declaraciones de Elifelet Cantillo, que es egresada y hace parte del consejo directivo de la institución, donde los ventiladores se caen al suelo. Ella dice, la misma Elifelet, que se han detectado más de 40 casos de dengue. Vea usted, porque el colegio es un foco de contagio. Ah, un colegio foco de contagio. ¡De dengue! Tiene aguas estancadas y se inunda. Dios mío, las plagas de Egipto. Aquí es cuando detengo mi lectura y pregunto, ¿qué carajo es lo que pasa aquí? ¿Unos colegios deteriorados en el mismo corregimiento de Bayunca? Eso es un gravísimo problema. El foco de contagio de dengue en que se ha convertido la institución con aguas estancadas, que son criadero de guasarapo, como dicen en mi pueblo, larva, mosquito de toda variedad, o es la hierba, el monte, la maleza, el bejucal que crece por todo el colegio. Y digo, carajo, ¿será que con eso no se podrá hacer un gran informe sobre la educación, las instituciones educativas, la salud de los niños y niñas del corregimiento de Bayunca? ¿O es que el ventilador que cayó al suelo dejó a todo el pueblo en shock, en pánico, pero motivados? Yo lo dudo. Pienso en Alfred Hitchcock y cómo desarrollaría esa idea. ¿Qué es lo que pasa? Es casi que una pregunta filosófica, profunda. Pero a veces es el periodista el que simplifica la realidad. Es el periodista el que parece un ventilador sin tener una idea clara en su cabeza de lo que quiere dar a conocer a sus lectores.
El mismo Joe Arroyo hablaba de pensar en el bailador al momento de componer. Igual los periodistas deben pensar en sus lectores al momento de estructurar sus noticias. ¿Qué es estructurar una noticia? Hombre, sencillo. Buscar la mejor manera de iniciar un diálogo con el lector. Llevarlo y responderle cada una de sus dudas. Y para eso, el periodista debe ser el primero en tener claro los hechos, las situaciones. No ponerse a enunciar el tercer pánico como si se tratara del regreso de los zombies. Ayer precisamente me detuve en una frase del escritor Paul Auster, quien intenta descifrar el proceso de la escritura. Decía, comillas, antes de que una palabra pueda llegar a la página, tiene que haber formado parte del cuerpo. Tiene que haber sido una presencia física con lo que uno haya convivido. Igual que convive con el corazón, el estómago y el cerebro. Cierro comillas. Eso es lo que hace falta a esta noticia. Estómago, corazón, páncreas, pasión. Los hechos hay que procesarlos en el interior, ordenarlos, estructurarlos, tener claridad de lo que pasa, para luego sí, hacerlo palabras. Bocato di Cardenale.